Está con nosotros la doctora Mayta García Trovato, presidente de la Asociación de Médicos Católicos, y la doctora Marta Rondón, vicedecana del Colegio Médico del Perú. A ambas les damos la bienvenida. Estamos hablando siempre de la mujer y no estamos hablando en realidad en el término correcto, que es contemplar la existencia de dos vidas. En una violación hay tres protagonistas: un violador, que es un delincuente; un niño, que es un ser humano que tiene todo el derecho y todos sus derechos reconocidos legalmente, independientemente de las condiciones en las que haya sido concebido; y una mujer que ha sufrido un trauma terrible, como es el trauma de la violación, pero que hay que tener en cuenta que con el hecho de hacerla abortar, el trauma persiste. O sea, la mujer no es desviolada porque aborte, y agregamos un nuevo trauma, que es el trauma de ser protagonista del asesinato de su propio hijo, lo que es una carga bien difícil de llevar. Yo estuve en la comisión esta que ha discutido en el Congreso, y por si acaso quiero aclarar, no son parlamentarios, o sea, es una subcomisión formada por técnicos en la que se ha discutido ampliamente este tema. El único parlamentario es el que preside la comisión, que es el doctor Torres Caro, pero eso todavía tiene que pasar, parece que se va a volver a revisar, y va a pasar a la Comisión de Justicia, y si la Comisión de Justicia lo aprueba, lo que sería dificilísimo porque es barrer con todo el andamiaje legal, inclusive tendríamos que renunciar a la Convención de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al concebido. Pero vamos a analizar por partes. En una violación, en efecto, hay protagonistas. Y yo solamente veo dos protagonistas. El violador, que en efecto está cometiendo un crimen y que, si se le demuestra, va a ser condenado. Y la mujer, que es objeto de un abuso. Es un crimen sexual, pero es un crimen que está motivado por la diferencial de poderes entre el que viola y él o la que es violado, y en la raíz del cual está sobre todo el deseo de humillar. Puede o no haber un embarazo resultante de esta violación, y ese embarazo es lo que estamos discutiendo. ¿Se debe despenalizar o no la interrupción de ese embarazo? Ciertamente no estamos hablando de matar a un niño, sino de interrumpir un embarazo. La ley peruana y la práctica médica actual propugnan que a las mujeres víctimas de violación se les proporcionen ciertos cuidados que están protocolizados, que incluyen la profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual y la evitación del embarazo mediante el uso de la llamada píldora del día siguiente, lo cual ciertamente nos evitaría encontrarnos frente a la disyuntiva de terminar o no la gestación de una mujer que ha sido víctima de violación. Como ha dicho la doctora García, estimada colega y profesora en la residencia, la mujer que tiene que sufrir una violación es sometida a un gravísimo trauma, a un abuso de su cuerpo, a una objetivización, a una deshumanización. Y el trauma que ella vive no se va a solucionar mediante una terminación del embarazo, como no se va a solucionar poniendo al hombre en la cárcel o cortándolo en cuadraditos o condenándolo a la pena de muerte. Ese trauma se va a solucionar mediante un trabajo psicológico que lo puede emprender la mujer sola, y muchas mujeres lo hacen exitosamente, son mujeres con resiliencia, o de repente va a necesitar la intervención de un especialista para superar su trauma. No estamos hablando de superar el trauma, de lo que estamos hablando es de no someter a una mujer a la condición indigna y humillante de llevar en sus entrañas el producto de una violación que fue un acto impuesto. Entonces, si situamos el debate en esos términos, nos es mucho más fácil entender por qué algunas mujeres deben tener el derecho de escoger la interrupción del embarazo. Porque cuando estamos hablando del llamado embarazo sentimental, que es el embarazo del aborto por violación,
No estamos hablando de obligar a las mujeres violadas a terminar sus gestaciones si estas se presentan. Estamos hablando de que en el caso de que una mujer determinada, por sus propias razones personales, sus propias limitaciones personales, decida que no puede llevar adelante esta gestación, esta le sea interrumpida dentro de la ley. En realidad es diferente cuando se dice aborto y cuando se dice interrupción del embarazo. Aborto suena a bebé, suena a sangre, suena ilegal. Interrupción del embarazo es un eufemismo, digamos, muy utilizado para, digamos, orientar el tema hacia derecho de la mujer. Pero ojo, acá no puede haber un conflicto de intereses entre madre y niño, porque si así fuera, ningún conflicto de intereses se define en la vida eliminando, al contrario, ¿no? Entonces esto la vida es inviolable y este niño es una vida. Entonces no podemos argumentar como derecho de la mujer. Yo quiero muchísimo a la doctora Rondón y ella lo sabe, pero en este punto nosotros somos bastante claros, tenemos las ideas muy claras. Desde el descubrimiento del genoma humano se sabe científicamente, ya no es tema confesional, es un tema científico. Ahí hay una nueva vida. Y la sola probabilidad de que así fuera, si no lo tuviéramos la certeza, debería ser suficiente para inhibirse, porque el problema moral es muy grande. Gracias. Doctora. Sí, realmente nosotros estamos completamente en contra de todo tipo de aborto, porque hoy en día no se puede negar lo evidente. O sea, nadie puede erigirse en dueño de la vida de nadie, ni puede decidir eliminar a nadie, ni la mujer violada, ni... Yo quiero contar un hecho de la vida real. En una de las tantas audiencias que hubo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se presentó una señora con una joven. Resulta que esta señora había sido víctima de violación múltiple estando en cautiverio y salió embarazada. Y todo el mundo la alentaba a que abortara. Y esta señora se presentó con la hija, no la abortó. La hija hoy es maestra. Y esta señora decidió que esa niña iba a vivir porque iba a ser su razón de vivir a la vez. O sea, vivió por y para ella, no la mató. Eso es por un lado. O sea, las condiciones de la mujer violada que describían en la llamada, evidentemente es una situación doblemente desgraciada, porque no es solamente el hecho de la violación, que ya es grave, gravísimo, sino además el abandono familiar, una serie de otras situaciones que no han contribuido a que esta mujer pueda, digamos, recomponerse de alguna manera. Pero los médicos sabemos que existe, digamos, también el tema del principio del doble efecto en lo que respecta al aborto famoso llamado terapéutico, mal llamado porque no cura nada, pero bueno. Hoy en día se sabe que un médico no puede dejar morir a una persona, gestante o no. Si la persona está gestando y hay que hacerle una intervención para salvarle la vida, se hace. Y el principio del doble efecto consiste en que casualmente la idea es que se haga sin el propósito deliberado de matar al niño. Un médico sabe que de una gestante están ante dos pacientes, entonces trata de salvarlos a los dos. Si en el transcurso de la operación fallece el niño sin haber sido ese el propósito, vale el principio del doble efecto. Eso no es aborto, no es asesinato. Pero un aborto hay que tener presente, es una ejecución, con el agravante de que la víctima no tiene ninguna posibilidad de defenderse. En la conferencia de Beijing, es cierto, se hicieron una serie de recomendaciones, pero son recomendaciones. O sea, los dictámenes de estas conferencias, los documentos finales, no tienen carácter vinculante. Pero si aún lo tuvieran, el Perú tuvo una serie de reservas, y dentro de las reservas que presentó tanto en el Cairo como en Pekín, presentó la reserva de que de ninguna manera se iba a aprobar el aborto. Esa reserva no ha sido levantada y tiene valor. O sea, no te podemos tener una actitud completamente inconsistente, ambivalente. Porque el caso de los bebés anencefálicos o de cualquier bebé con malformaciones congénitas, si las malformaciones son muy graves, por lo general ese embarazo no llega a término. O sea, o se pierde solo, hay un aborto espontáneo, o hay un bebé muerto dentro de la madre que simplemente se extrae, se propicia el adelante del parto. Pero en el caso de que llegue a término, de todas maneras se van a morir solos. ¿Por qué agregar a la pena de la mamá por el hecho, agregarle el sentimiento de haber contribuido a la muerte de este niño? Es algo completamente... Aparte que no olvidemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese niño es un ser humano
absolutamente distinto de la madre, no forma parte de su cuerpo, tiene otro genoma, otro ADN.